El profeta que andaba desnudo y descalzo, la historia y muerte terrible de Isaías. En el contexto de los antiguos reinos de Israel y Judá, en medio de una época de cambios políticos y guerras, surge una figura que dejaría un legado inmensurable en el ámbito religioso e histórico, el profeta Isaías. Su historia está entrelazada con los eventos tumultuosos que marcaron el periodo en que vivió, convirtiéndose en un personaje único en medio del caos y la incertidumbre. Isaías nació a mediados del siglo VI a.C., durante un periodo crucial de la historia del pueblo de Israel. Su nacimiento se registra en Isaías capítulo 1, versículo 1, que dice: Visión de Isaías hijo de Amoz, que él tuvo acerca de Judá y Jerusalén en los días de Uzías, Jotán, Acaz y Ezequías, reyes de Judá. Era hijo de Amoz, cuya identidad más allá de su nombre es poco conocida. Sin embargo, el nombre Isaías en sí es significativo, pues significa Yahweh salvación o salvación de Yahweh, reflejando el propósito y el mensaje que él traería a su pueblo. Isaías vivió en Jerusalén, la capital del reino de Judá, en un periodo de gran inestabilidad política y amenazas externas. Probablemente inició su ministerio profético durante el reinado del rey Uzías, un periodo de estabilidad y relativa prosperidad para el reino. Fue durante este tiempo que Isaías tuvo su visión en el templo, un momento que marcaría el inicio oficial de su misión como profeta. El relato de este evento se encuentra en el capítulo 6 del libro de Isaías y ofrece una fascinante perspectiva de la experiencia espiritual del profeta. La visión ocurrió en el año de la muerte del rey Uzías, un momento de transición e incertidumbre para el pueblo de Judá. Isaías relata que estaba en el templo, probablemente involucrado en alguna actividad religiosa o culto, cuando tuvo una experiencia extraordinaria. Describe cómo vio al Señor sentado en un trono alto y exaltado, con la parte inferior de su manto llenando el templo. Seres angelicales llamados serafines rodeaban el trono, clamando unos a otros: Santo, Santo, Santo es el Señor de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. Ante esta majestuosa y sagrada visión, Isaías se sintió abrumado por un profundo temor y sensación de insuficiencia. Reconoció su propia pecaminosidad y la del pueblo que lo rodeaba, confesando: «¡Ay de mí! Estoy perdido, pues soy un hombre de labios impuros y habito en medio de un pueblo de labios impuros, y mis ojos han visto al Rey, el Señor de los ejércitos». La percepción de la santidad y la gloria de Dios trajo consigo una aguda conciencia de la fragilidad humana y de la necesidad de purificación. En ese momento de angustia y reconocimiento, uno de los serafines voló hacia Isaías con una brasa viva tomada del altar, tocó su boca con ella y declaró: «Esto ha tocado tus labios, tu culpa ha sido quitada y tu pecado perdonado». Esta acción simbólica representó la purificación y reconciliación de Isaías con Dios, capacitándolo para el servicio profético al que estaba siendo llamado. A continuación, Isaías escuchó la voz del Señor preguntando: «¿A quién enviaré y quién irá por nosotros?». Y él respondió prontamente: «Heme aquí, envíame a mí». Este es un momento crucial en el que Isaías se ofrece voluntariamente como mensajero de Dios, aceptando la responsabilidad y el privilegio de proclamar la palabra divina al pueblo. La visión de Isaías en el templo no solo reveló la grandeza y santidad de Dios, sino que también transformó profundamente la vida y vocación del profeta.
Fue un encuentro que lo capacitó y lo comisionó para una misión marcada por desafíos y adversidades, pero también por la presencia constante y soberana de Dios en su vida. En Egipto, en este pasaje, Dios habla directamente con Isaías y le da una instrucción inusual para transmitir un mensaje profético al pueblo de Judá. Dios ordena a Isaías que se despojara del cilicio de sus lomos y se quitara las sandalias de sus pies. El cilicio era una vestimenta áspera e incómoda, generalmente utilizada como señal de luto o arrepentimiento. Al despojarse de estas ropas, Isaías estaba demostrando una vulnerabilidad y exposición poco comunes. Isaías obedece a Dios y sigue sus instrucciones al pie de la letra, caminando desnudo y descalzo. Esta acción dramática atrae la atención de las personas y sirve como una representación visual poderosa del mensaje profético que Isaías estaba a punto de entregar. Su acción audaz y simbólica no pasó desapercibida, llevando a muchos a reflexionar sobre el significado detrás de ese mensaje visual. La desnudez y el hecho de andar descalzo de Isaías simbolizaban la vulnerabilidad del pueblo frente a las amenazas externas y la necesidad de confiar en Dios en tiempos de crisis. Al caminar descalzo, Isaías representaba la humildad y la sumisión ante la voluntad divina, mostrando que no había nada que pudiera proteger al pueblo de Judá excepto su confianza en Dios y la obediencia a sus mandamientos. Dios entonces explica el significado simbólico de esta acción, compara el periodo en que Isaías anduvo desnudo y descalzo durante 3 años con el destino que aguardaba a Egipto y Etiopía. Al igual que Isaías representaba físicamente la futura desnudez y desamparo de los prisioneros de esas naciones, Asiria los capturaría, los despojaría de sus vestiduras y los llevaría al cautiverio, exponiéndolos a la vergüenza. Mientras Isaías profetizaba, Judá estaba en un tumulto espiritual, promoviendo la idolatría y la adoración de dioses extranjeros, lo que alejó al pueblo del verdadero Dios. Isaías, el profeta, confrontó a Acaz y lo advirtió sobre las consecuencias de su apostasía espiritual, exhortándolo al arrepentimiento y a regresar a Dios. Sin embargo, Acaz ignoró las advertencias de Isaías y continuó en su desobediencia. La situación de Judá solo empeoró con el tiempo. Eventualmente, la propia Asiria invadió Judá, devastando el país y sitiando Jerusalén. Acaz y el pueblo de Judá sufrieron terriblemente bajo el yugo de Asiria, enfrentando hambre, enfermedades y miseria. El reinado de Acaz fue un periodo oscuro y turbulento para Judá. Sus decisiones políticas equivocadas y su falta de fe en Dios llevaron a Judá a un estado de debilidad y desesperación. Sin embargo, su muerte no marcó el fin de los problemas para Judá, sino el inicio de un periodo aún más tumultuoso, con su hijo Ezequías heredando un reino en ruinas y enfrentando desafíos aún mayores. Al asumir el trono, Ezequías emprendió una serie de reformas religiosas y políticas para purificar a Judá de la idolatría y restaurar la adoración al verdadero Dios. Isaías apoyó y alentó a Ezequías en sus esfuerzos de reforma, sirviendo como consejero espiritual y profeta del rey durante este periodo. Isaías continuó transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá, exhortándolos al arrepentimiento y a la fidelidad. Denunció la injusticia social, la corrupción moral y la idolatría que aún persistían en el reino, pero también ofreció esperanza y consuelo, recordándoles las promesas de salvación y redención de Dios. Sin embargo, durante el reinado de Ezequías,
Judá enfrentó una crisis aún mayor cuando Sennacherib, rey de Asiria, amenazó con invadir Jerusalén. Históricamente, Sennacherib fue un rey asirio que gobernó entre 705 y 681 a.C., durante un periodo en el que Asiria era una potencia regional dominante. Preocupado por la situación, el rey Ezequías intentó inicialmente buscar una solución diplomática y negoció con Sennacherib para evitar un conflicto directo. Según la narrativa bíblica en el Libro de Reyes, Ezequías envió mensajeros a Sennacherib en busca de paz, incluso aceptando pagar un tributo. Sin embargo, Sennacherib no estaba satisfecho con los términos ofrecidos y decidió invadir Judá de todas formas, lo que resultó en el sitio de Jerusalén. En medio de esta crisis, Ezequías buscó la orientación divina y envió mensajeros al profeta Isaías. Isaías recibió un mensaje de Dios y tranquilizó a Ezequías con una profecía que aseguraba la protección divina y la derrota del ejército asirio. Dios intervino de manera sobrenatural. Según 2 Reyes 7:35, aquella misma noche salió el ángel del Señor e hirió en el campamento de los asirios a 185,000 hombres. Este evento fue un acto divino de protección que salvó a Jerusalén de la destrucción. Ezequías e Isaías trabajaron juntos para restaurar la fe en Dios y preparar el camino hacia un futuro de paz y prosperidad para Judá debido a su severa rebelión contra Dios y la persecución de los fieles. Manasés revirtió muchas reformas religiosas iniciadas por su padre Ezequías. Reintrodujo la idolatría y la adoración a dioses paganos en Judá, construyendo altares paganos dentro y alrededor de Jerusalén. Manasés también persiguió cruelmente a los profetas y a aquellos que permanecían fieles al Dios de Israel, derramando sangre inocente y extendiendo la corrupción espiritual por todo el reino. En este ambiente hostil, Isaías continuó proclamando la palabra de Dios a pesar del peligro inminente. Denunció la apostasía de Manasés y advirtió sobre las consecuencias de la rebelión contra Dios. Isaías enfrentó oposición y persecución por sus profecías y su fidelidad a Dios, pero permaneció firme en su misión de ser un mensajero del Señor. Durante el reinado de Manasés, Isaías pudo haber sufrido martirio debido a su fe inquebrantable. Aunque la Biblia no proporciona detalles específicos sobre la muerte de Isaías, la tradición judía afirma que fue perseguido y martirizado durante el reinado de Manasés. Su legado como profeta y mensajero de Dios, sin embargo, siguió resonando a través de las generaciones, inspirando fe y coraje incluso en tiempos de gran tribulación. Otro relato sobre la muerte de Isaías se encuentra en el libro de la Ascensión de Isaías. El libro de la Ascensión de Isaías es un texto apócrifo del Antiguo Testamento que no forma parte del canon de las escrituras hebreas o cristianas, pero se considera significativo para la comprensión de la literatura y teología judeocristiana. Está compuesto por varias partes, incluyendo visiones, profecías y una narrativa sobre la ascensión de Isaías al cielo. La historia de la muerte de Isaías, tal como se describe en este libro, es una de las más notables y dramáticas. Relata que, durante el reinado del rey Manasés de Judá, Isaías enfrentó gran oposición debido a sus profecías y su papel como defensor de la justicia y la rectitud. Según el relato, Manasés estaba enfurecido con las críticas y advertencias de Isaías, ya que estaba involucrado en prácticas idolátricas. Como forma de castigo extremo por sus palabras y acciones, Isaías,
fiel hasta el fin, aceptó su destino con coraje y resignación. Permaneció firme en su fe y continuó proclamando el mensaje de Dios hasta su último momento. Incluso frente a una muerte terrible y tortuosa, Isaías no vaciló en su devoción a Dios y su compromiso con la verdad. En cuanto al rey Manasés, a pesar de su reinado marcado por la desobediencia y el pecado, hay indicios de que tuvo un periodo de arrepentimiento en los últimos años de su gobierno. Según el relato en el segundo libro de Crónicas, capítulo 33, Manasés fue llevado cautivo a Babilonia después de una derrota militar. Allí se humilló ante Dios y fue restaurado al trono de Judá, donde trató de reformar la religión y promover la adoración a Yahvé. Sin embargo, su arrepentimiento llegó demasiado tarde para evitar el juicio de Dios sobre Judá. El reinado de Manasés tuvo consecuencias duraderas para el reino de Judá, dejando una marca indeleble en la historia del pueblo de Dios. Su legado se recuerda como una advertencia sobre los peligros de la apostasía y la desobediencia a Dios, pero también como un recordatorio del poder del arrepentimiento y la misericordia de Dios para con aquellos que se vuelven a Él sinceramente. A pesar de los numerosos asesinatos de creyentes y profetas, Isaías fue reconocido por sus escritos proféticos contenidos en el libro que lleva su nombre, el libro de Isaías, que forma parte del Antiguo Testamento de la Biblia. Este libro está compuesto por 66 capítulos y es una de las obras más largas e influyentes entre los profetas del Antiguo Testamento. Isaías registró sus visiones y profecías a lo largo de su ministerio, transmitiendo los mensajes de Dios al pueblo de Judá durante un periodo crucial de la historia de Israel. Sus escritos abarcan una variedad de temas, incluyendo la soberanía de Dios, la santidad, la justicia social, el arrepentimiento y la esperanza de redención. Isaías también describió poderosas visiones sobre el futuro mesiánico y la restauración de Israel. Sus profecías y enseñanzas han sido fuente de inspiración y orientación para millones de personas a lo largo de la historia, tanto dentro como fuera de la tradición judeocristiana. Sus mensajes de justicia, esperanza y redención resuenan aún hoy, desafiando a las personas a vivir de acuerdo con los principios de Dios y a arrepentirse de sus pecados. Sin embargo, creo que las profecías mesiánicas de Isaías son de mayor importancia para la fe judeocristiana. Sus visiones sobre la venida de un Mesías redentor ofrecieron esperanza al pueblo de Israel durante tiempos de dificultad y opresión. Las profecías de Isaías sobre el nacimiento virginal de Jesús, su vida, sacrificio en la cruz y reinado eterno son fundamentales para la comprensión de la fe cristiana y han sido una fuente de consuelo y confianza para los creyentes a lo largo de los siglos. Los cristianos reconocen a Jesucristo como el cumplimiento final de estas profecías. Él es el Mesías prometido que vino al mundo para salvar a la humanidad del pecado y la muerte. Espero que hayas disfrutado del vídeo. Por favor, suscríbete al canal, deja tu like y haz clic en uno de los dos vídeos que aparecerán para seguir viéndonos. Abrazos y que Dios los bendiga.